que el 100% de la población afirma que tienen un protocolo de atención médica domiciliaria y traslado en el contexto de pandemia por COVID-19, que reciben un equipo de protección personal y que reciben información preventiva con respecto a las actualizaciones y a los protocolos de bioseguridad. En el cuadro y gráfico número 5, con respecto a la pregunta que se le realizó en qué momento de la actuación médica domiciliaria se coloca el equipo de protección personal, indican el 100% que se lo colocan antes de entrar en el domicilio. Pero sin embargo aquí ya empieza a haber un cambio en la estadística, ya que cuando se le preguntó en qué momento de la actuación médica domiciliaria se lo descartan, indican un 50% que lo hacen fuera del domicilio, el 10% dentro del transporte sanitario y el 40% en un lugar justamente denominado para la eliminación del equipo de protección personal. Esto lo podemos evidenciar también en el cuadro y gráfico número 6. En el cuadro y gráfico número 7 tenemos que, dependiendo con respecto a la pregunta que se le realizó con el uso de mascarilla de los pacientes al momento de realizar la atención médica domiciliaria, el 60% afirmó que le ofrecían una mascarilla médica para antes de la atención y otro 40% indican que el paciente debe tener mascarilla médica propia sin importar el material. En el cuadro y gráfico número 8, con respecto a la pregunta que se le realizó con los procedimientos en los pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19, qué cuantificación de signos se le realiza y qué atención realiza en este punto, el 13,04% indica que le cuantifica la tensión arterial. Sin embargo, se evidencia que la mayor promedio de las personas realizan la cuantificación de temperatura, que indican un 43,48%. Un 30,43% indican que le realizan la cuantificación de la frecuencia cardíaca y un 13,04% indica que realizan la auscultación pulmonar. En la palpación y percusión ninguno contestó, es decir, quedó en 0% en esta pregunta. Con respecto a la higiene de las manos, se le preguntó con respecto a los 5 momentos categorizados por la OMS, y el personal indica el 100% que lo realiza la higiene de las manos al colocarse o retirarse el equipo de protección personal. Un 80% indica que lo realiza antes de tocar al paciente, después de tener un riesgo de fluidos corporales del paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Un 70% indica que antes de realizar una tarea limpia o séptica y al tocar y luego de tocar al paciente lo realizan la higiene de manos. Esto lo podemos ver y evidenciar en el cuadro y gráfico número 9. En el número 10 podemos evidenciar sobre las respuestas con respecto a que se realizaron de los procedimientos generadores de aerosoles, o denominados así por sus siglas PGA, que un 100% indican que las nebulizaciones son un procedimiento generador de aerosol, la ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable lo indica un 60%, un 80% indica que la succión orofaringea es un PGA, el 80% también indica que una intubación endotraqueal, un CPAP indica que un 80%, digo un 50%, igual que el BIPAP, y la reanimación que incluye intubación de emergencia lo indica un 80% de la población. El 60% de la población indica que también el RCP es un procedimiento generador de aerosol. En el cuadro y gráfica número 11 tenemos que con respecto a la descontaminación del equipo, el equipo médico y unidades de transporte tipo ambulancia, hacen una descontaminación de una sola actividad con respecto a los equipos, un 30%. Dos actividades de descontaminación, un 50%. Tres actividades de descontaminación, un 20%. Y con respecto al transporte sanitario, realizan una actividad, el 40% de descontaminación. Otro 40% lo realiza 2 veces este procedimiento
y un 20% lo realizan 3 veces esta actividad de descontaminación. El cuadro y gráfico número 12 tenemos que con respecto a la pregunta que se le realizó que en la AMD en procedimientos con que se le tenga que realizar una atención domiciliaria en menos de 1 metro, realizan la higiene de manos el 100% de la muestra, un 60% utilizan la mascarilla médica, un 80% utiliza la mascarilla respiratoria N95 o a su vez FFP2, la bata lo utilizan el 70%, las gafas o caretas lo indica un 100% y los guantes un 100%. Con respecto a los procedimientos con más de 1 metro de distancia, es decir, que no tienen contacto con el paciente, ellos indican un 80% que se realiza la higiene de las manos, un 70% con la mascarilla, utilizan mascarilla médica, un 70% lo utilizan con la mascarilla N95 FFP2, un 60% la bata, un 100% utilizan gafas y caretas y un 90% lo realizan los procedimientos con guantes. Y con respecto al equipo de protección personal utilizado, el conductor, con respecto a si hay compartimiento o no que aísle con el paciente y el conductor, entonces con respecto al equipo de protección personal que el conductor utiliza cuando tiene un compartimento aislado con el paciente, indica que realizan el higiene de las manos el 100%, un 70% la mascarilla, un 80% indica colocarse la mascarilla respiratoria N95 o FFP2, un 40% indica que la utilización de las batas, otro 40% indica que utilización de gafas o caretas, un 80% indica la utilización de guantes. Cuando no hay compartimiento aislado, las indicaciones de ellos son el 100% de ellos indican higiene de manos, un 50% mascarilla médica, otro 100% indica que podrían realizar la utilización de mascarilla respiratorias, el 60% la bata y un 80% las gafas o caretas y un 90% indica la colocación de guantes en estos procedimientos. Con respecto a los equipos de protección personal, cuando realizas un procedimiento generador de aerosoles, indican que un 100% deben utilizar batas, un 60% la mascarilla médica, otro 100% indica la mascarilla respiratoria o N95 FFP2, otro 100% batas, guantes y gafas o caretas. Y con respecto a la limpieza de la ambulancia, indican que deben realizarse el 100% de las veces la higiene de las manos, en un 60% mascarillas médicas, un otro 40% una mascarilla médica respiratoria de N95 o FFP2 y una bata, y un 70% indica gafas o caretas y otro el 100% de la población indica que deben utilizar guantes. Entonces, como con esto tenemos que la morbilidad de la AMD y traslado en Salvamed por sus principales causas, a partir de que descartando las que no tienen identificación y descartando también las otras patologías, tenemos que la infección viral es una de las principales que ellos tratan, teniendo una morbilidad del 13,43%, seguido a las traumatológicas, que es un 7,46%, las neurológicas un 6,72%, las gastrointestinales un 5,97%, las respiratorias un 5,97% y las infecciosas bacterianas un 3,73%. Con todo esto, bueno, ahora vienen las conclusiones y las recomendaciones. Como bien vimos en todo el trayecto de la presentación, evidenciamos que la atención médica domiciliaria es sumamente importante en el contexto de pandemia, porque ellos son los que principalmente van a tener contacto con las personas y van a tener la atención primaria. En esta atención primaria es importante, como bien mencioné, el criterio clínico, que es el riesgo, el aislamiento y la referencia, porque también
a través de esta atención domiciliaria podemos evitar que un paciente se complique o que bien pueda tener una recuperación como debería de ser. Además que el equipo de protección personal es sumamente importante, como también mencioné, como las gotículas de flujo son parte de los mecanismos patógenos del SARS-CoV-2, entonces es importante realizar la higiene de las manos, realizar todos los recursos y ahorrar todos los recursos con respecto al equipo de protección personal y saber qué procedimientos son los que de verdad tienen alto riesgo y bajo riesgo para poder utilizar el equipo de protección personal adecuado. Entonces, como recomendaciones tenemos que es importante hacer y identificar que las personas, el personal médico de la atención médica domiciliaria y el traslado identifiquen y puedan realizar paso a paso la colocación y el descartamiento del equipo de protección personal y realizar protocolos relacionados a en qué momento de la atención y el traslado se van a quitar y descartar este equipo, porque no es en todos los lugares y como bien en mi trabajo escrito podemos identificar las recomendaciones por la OMS. También tenemos como la segunda recomendación, que es el poder promover la higiene de las manos en los 5 momentos como la OMS indica, y que con respecto a las gráficas y cuadros a través de la base de datos de la encuesta pudimos identificar que no todo el personal lo realiza, y además realizar constantemente actualizaciones al personal y que el personal médico y sanitario puedan contar con estas actualizaciones y promoviendo también que ellos mismos puedan investigar y tener este conocimiento en cuenta, porque son las personas que van a estar mayor contacto con estos pacientes. Gracias por